Ahora, continuando con la Parashat Ki Tetzé, las palabras de Moisés explican acerca de diversas normas de convivencia. Y dice, no se debe tomar como prenda la piedra superior o inferior del molino, porque es tomar como prenda la vida misma. Hay una explicación a este verso y dice que este verso se refiere a una fianza pedida por el acreedor ante un tribunal en el momento del vencimiento de la deuda, ante la falta de cumplimiento por parte del deudor. Pero el verso no pone ninguna limitación para la prenda que exija al prestamista en el momento mismo del préstamo. Continúa Moisés y dice, si un hombre rapta a uno de sus hermanos israelitas, lo esclaviza y luego lo vende, al ser descubierto debe ser condenado a muerte. Y explican, debe haber por lo menos 2 testigos que le hayan advertido de la gravedad de su acción. Y finaliza Moisés diciendo, de ese modo eliminarás de ti el mal. Ahora Moisés explica sobre Zarat, la palabra que vimos en otra de las parashot anteriores, como era esa afectación en el cuerpo que fue traducido como lepra, pero no es necesariamente lepra. Eso está en el Levítico capítulo 13 o el libro de Vayikra capítulo 13. Dice Moisés, ten cuidado en cuanto a la afección de Zarat. Ten sumo cuidado en proceder tal cual te indiquen los sacerdotes descendientes de Leví. Sean cuidadosos en cumplir tal cual lo que les ordené. Y aquí explican, es una advertencia específica contra la remoción de los signos de Zarat que pudieran manifestarse en el cuerpo. Dice Moisés, recuerda lo que Hashem tu Elohim le hizo a Miriam en el camino cuando salieron de Egipto. Eso lo podemos encontrar también en el libro de Bamidbar, capítulo 12, el mismo conocido como el libro de Números. Sabemos que unas pequeñas explicaciones que si quieres evitar padecer Zarat, lo que fue traducido como lepra, debes evitar hablar maledicencias. Ahora Moisés explica acerca de prendas, las prendas, acerca de los asalariados y otras normas de convivencia. Y dice Moisés, si le haces un préstamo de cualquier tipo a tu prójimo, no entres en su casa para tomar alguna prenda suya. Deberás quedarte afuera y el deudor te entregará la prenda. Y si el deudor fuese menesteroso, no deberás acostarte reteniendo su prenda. Al ponerse el sol deberás reintegrarle su prenda, para que pueda taparse con su manto y te bendiga. Eso se te acreditará como un acto de rectitud ante Hashem, tu Elohim. Explican aquí, esto es si tomó como fianza una prenda de uso nocturno, pero si tomó una prenda de uso diurno, deberá reintegrársela por la mañana. Continúa Moisés y dice, no retengas la paga del menesteroso o del asalariado indigente, ya sea hermano tuyo o un prosélito que habita en tu tierra dentro de tus ciudades. Deberás pagarle su salario en su día antes incluso de que se ponga el sol, pues él es necesitado y pone en riesgo su vida para eso. O sea, explican aquí que él hace trabajos riesgosos por dinero, por el dinero que ha de recibir. Continúa Moisés y dice, evita que reclame contra ti ante Hashem y que te sea imputado como pecado. Los padres no deben ser sentenciados a muerte con base al testimonio de sus hijos, ni los hijos deben ser sentenciados a muerte por el testimonio de sus padres. El hombre muere por su propia falta. Hay una explicación aquí que dice,
ya sea sentenciado a muerte por un tribunal terrenal o bien a manos del cielo. Continúa Moisés y dice: no cometas injusticia contra el prosélito o el huérfano, ni tomes como prenda la vestimenta de una viuda. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que Hashem tu Elohim te liberó de allí. Por eso te ordenó que hagas esto. O sea, la explicación es: te liberé de Egipto con la condición de que cumplas mis mandamientos. Continúa Moisés y dice: cuando recojas la cosecha de tu campo, si olvidas alguna gavilla en el campo, no vuelvas a recogerla, será para el prosélito, para el huérfano o para la viuda. Así Hashem tu Elohim te bendecirá en todos tus emprendimientos. Cuando sacudas tus olivos en la recolección, no recojas todo el esplendor tras de ti. Explican, o sea, no recojas los últimos frutos que queden. Continúa Moisés diciendo: serán para el prosélito, para el huérfano y para la viuda. Cuando recojas las uvas de tu viñedo, no recojas los racimos incompletos. Lo que quede será para el prosélito, para el huérfano y para la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, por eso te ordeno hacer esto. Nuevamente, la explicación es: o sea, te liberé de Egipto para que observes estos mandamientos. Explicaciones acerca de las palabras de Moisés: no cometas injusticia contra... Recuerda que fuiste esclavo en Egipto. La Torá exige normas éticas y sociales: prestar atención a viudas, huérfanos e indigentes, repartir caridad a tales y cuales personas, etc. Uno podría sentirse presionado por los deberes sociales que la Torá impone. Y por eso el verso declara: recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Recuerda que también tú alguna vez fuiste el beneficiario de tales atenciones y que eventualmente puedes llegar a ser el destinatario de las mismas en el futuro. Ahora Moisés, en el capítulo 25, habla acerca de la pena de flagelación. Y las palabras de Moisés son: cuando haya una disputa entre personas, deberá presentarse ante el tribunal para que los juzguen. El tribunal exonerará al inocente y condenará al culpable. Si el culpable cometió un delito que se castiga con la flagelación, el juez hará que se incline y sea flagelado adelante de acuerdo al número de latigazos correspondiente. Hasta 40 azotes se le podrá aplicar y no más. Y no le apliques azotes adicionales para que tu hermano no quede degradado ante ti. Hay una explicación acerca de esto. Dice: esta pena se redujo a 39 azotes, evitando así el riesgo de excederse por error. Esa es una explicación de Rashi. Hay una explicación cuando las palabras de Moisés dice que se incline y sea flagelado adelante. Adelante alude a que adelante en el frente se le aplica 1/3 del total de latigazos, o sea 13, y en la espalda 2/3, esto es 26 azotes. Eso serían 39. Y cuando dice sobre la pena de flagelación, la explicación: la transgresión a ciertos mandamientos negativos puede ser remediada cumpliendo algún mandamiento positivo específico. Por ejemplo, no se debe robar, pero el que roba debe devolver lo que haya robado. Otros mandamientos negativos carecen de algún mandamiento positivo que los subsane, como por ejemplo en el verso 4, que dice: no pongas bozal a tu toro mientras trilla.
Estos casos son los castigados con la pena de flagelación. Continúa Moisés y explica ahora acerca del casamiento levirato, o sea, con el cuñado, y la liberación de la obligación al respecto. Dice Moisés: dos hermanos que viven juntos, o sea, coetáneos, y uno de ellos fallece sin dejar hijos, la mujer del difunto no deberá casarse afuera con un ajeno a la familia. Su cuñado deberá casarse con ella realizando un casamiento levirato. El mayor de los hermanos, si es que ella puede concebir, en tal caso él heredará a su hermano muerto. De esa forma se evita que sea borrado su nombre de Israel. Pero si el hombre no quiere casarse con su cuñada deberá dirigirse a la corte de ancianos y declarará: mi cuñado se niega a perpetuar el nombre de su hermano en Israel, no acepta realizar el casamiento levirato conmigo. Entonces los ancianos de su ciudad deberán citarlo y hablar con él, y él deberá ponerse de pie y declarar: no quiero casarme con ella. Luego su cuñada deberá acercarse a él a la vista de los ancianos, o sea, los jueces, deberá quitarle el calzado de su pie y deberá escupir en el suelo ante él y declarará: así se debe proceder con el hombre que no construya la familia de su hermano. Su nombre será conocido en Israel como la casa de aquel cuyo calzado fue quitado.